Servid como Cristo. Ahí los audiovisuales me ayudan rápidamente para que la gente no se le olvide el nombre del mensaje. Servid como Cristo. ¿Cómo se llama? Oiga, ¿sabían ustedes que este año, el lema de este año de la iglesia es ser como Cristo? ¿Cuántos lo sabían? Amén. Ser como Cristo. Hace unos días estaba el pastor, siempre me tiene como fe, y me dice: William, vea, el Señor ha hablado a mi corazón y la palabra, el lema de este año quiero que sea este. Y entonces el pastor me comparte y ahí entre los dos hablamos sobre el lema. Y siempre obviamente teniendo en cuenta la visión que tiene el pastor. Entonces yo dije, no, pues voy a seguir también esa línea de la visión que el pastor viene predicando y trayendo delante de la congregación. Así lo relacionado con esto de ser como Cristo. Pero en este caso yo voy a hablar del servicio. Servid como Cristo. Amén. Y quiero leer un pasaje muy conocido que se encuentra en Juan capítulo 13. Y voy a leer del versículo 1 al 15. Quiero que presten atención. Lo voy a leer a favor de ustedes. Y quiero que prestemos bastante atención en este pasaje. Dice la palabra de Dios en Juan 13, del 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís: bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pido, Padre de los cielos, que esta noche, Señor, sea tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, el que dé en este mensaje y no mi humanidad, que mi humanidad no se transmita a ellos, Señor. Dame, Dios mío, las palabras indicadas y correctas para esta predicación, Señor, y yo a ti siempre te daré toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces este pasaje lo he llamado, este mensaje, servid como Cristo. Y yo quiero comenzar diciendo que uno inicia el año con muchos propósitos, ¿cierto? El año comienza con eso, propósitos. Y a propósito, mañana hay grupo de jóvenes para que se animen a venir. Se llama propósitos o simples promesas. Va a estar interesante, entonces los invitamos para que vengan. Pero volviendo al tema, hay muchos propósitos. Y entre los propósitos uno siempre quiere, lo regular es que uno quiera sobresalir en las cosas. Supongamos, este año quiero que me vaya bien en mi trabajo, que me puedan ascender en mi trabajo, que mi negocio pueda crecer, ¿cierto? Este año quiero aprender cosas nuevas, quiero que en el estudio me vaya muy bien. Este año quiero mejorar en mis relaciones familiares, en mis relaciones con mi esposo, con mi esposa. Quiero mejorar en mi ministerio, crecer más, llegar a un liderazgo, ¿cierto? Esos son los propósitos normalmente que uno tiene en el año. Y
yo pensaba en esto, que nosotros muchas veces queremos crecer, queremos estar en lugares altos, queremos mejorar en muchos aspectos de nuestra vida, pero no hemos aprendido lo más básico, que es servir. Cierto, muchas veces queremos estar en esos lugares para que la vida se nos facilite, pero no hemos dado esa milla extra que el Señor nos pide para que aprendamos a recibir eso que el Señor tiene para nosotros. ¿Me doy a entender? Si nosotros queremos llegar a ser líderes en nuestra congregación, por ejemplo, o si queremos que nuestro negocio progrese, o si queremos que nuestras relaciones estén bien, pues nosotros tenemos también que trabajar para ello. Y entre este trabajo que quiero hablarles hoy, hablo es del servicio. Del servicio, ¿por qué? Del servicio por el otro, del servicio para Dios, del servicio que yo hago, o sea, el yo ser siervo. ¿Me doy a entender? Cuando yo aprendo a servir, el Señor me está preparando para lugares mayores, porque la palabra del Señor dice que el que sirve, el que es el menor de todos, va a ser el mayor de todos. El reino de los cielos es como al revés, ¿cierto? Acá en el mundo, el que tiene más poder, el que es más grande, es el más poderoso, ¿cierto? Es el que está por encima. En el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos, el que se hace más pequeño, el que se humilla, el que sirve, ese es el más grande. Así que hoy quiero hablarles de eso. Y la pregunta coyuntural del tema, la pregunta importante de hoy sería: ¿qué debemos hacer para servir correctamente? ¿Y cómo es servir correctamente? Como el Señor sirvió, como Cristo sirvió. Así que, ¿qué debemos hacer para servir como Cristo? Hágale esa pregunta al que tiene al lado: ¿qué debo hacer para servir como Cristo? Y respóndale: pues yo no sé, para eso está el predicador. Pero vamos a hablar hoy de 3 puntos que, a mi parecer, y con el estudio que hice de esta palabra, 3 puntos que nos van a ayudar para aprender a servir como Cristo, y de la misma manera a ser como Cristo. Porque si aprendemos a servir como Cristo, estamos aprendiendo una parte de lo que es ser realmente cristianos, de lo que es ser como Cristo. Amén. ¿Estamos preparados para esta palabra? Entonces vamos a comenzar. Primero, para servir como Cristo hay que hacerlo con amor. ¿Cómo? Con amor. Dígale al que está a su lado: sirva con amor. Cuando hagamos algo, hagámoslo con amor. Y quiero leer un pasaje que es muy conocido, que está en 1 Corintios 13. Voy a leer del versículo 1 al 3. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Podríamos cerrar la palabra e irnos tranquilos a casa con este punto, porque ya la palabra es clara. Fundamental para el servicio es el amor. Si no hay amor, no hay nada. El que tenga ahí al marido, dígale: si no hay amor, no hay nada. No, si no hay amor, no hay nada. Y hay que experimentar este tema del amor, porque cuando uno hace las cosas con amor, uno es feliz. Yo he descubierto eso casado. No, realmente. Por ejemplo, hoy mi esposa estaba indispuesta. Esto no lo tenía planeado ante la prédica, pero lo recuerdo porque lo hice así. Y mi esposa se levantó indispuesta. Y ella sabía que yo estaba pues estudiando la palabra para la predicación, pero ella estaba indispuesta. Y yo me paré, en la mañana hice el desayuno y después empecé a hacer el almuerzo. Y ella se paró muy apenada y me dijo: amor, qué pena, usted está preparando la prédica, yo no lo estoy ayudando. Yo le dije: amor, pero es que usted está indispuesta. Y pues vaya, acuéstese, yo aquí trabajo por lado y lado, no importa. Hermano, le juro por el Señor, es testigo y mi esposa, yo eso lo hago con amor. O sea, yo no me era ya en la cocina, con la buena hora se viene a enfermar. No, o sea, yo era lavando los trastecitos y pensando en la prédica, y yo dije, y ahora que venía yo decía: gloria a Dios,
porque cuando uno sirve a la otra persona con amor, eso no es una carga para uno. Así que lo primero para el servicio es, hágalo con amor para que no sea una carga, sino que sea un privilegio. Amén. Sirva de esa manera para que sea un privilegio. Y la palabra dice en el versículo 1 del texto que estábamos leyendo en Juan, dice, quiero leerlo aquí. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Miren que este texto empieza hablando del amor. El Señor dijo, ya me llegó la hora, ya sé lo que viene. Pero Juan, pues Juan es el apóstol que habla del amor y empieza diciendo acá, el Señor amaba a los suyos y los amaba hasta el fin. Por ahí los comentaristas también dicen que los amaba al extremo, los amaba hasta el límite, los amaba con todo, en otras palabras hasta el fin. Pero también significa que los amaba hasta su muerte, porque ya estaba próxima la muerte del Señor. Y resulta que me llamó mucho la atención porque dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Y yo dije, ¿cómo así que a los suyos? Entonces me puse a leer un poquito y el Señor tiene, digamos, amor por todos. Por todos es por todos los que estamos aquí, pero también por todos los que están afuera. Por todo el mundo. El Señor tiene amor por todo el mundo. Pero hay un amor que el Señor tiene, digamos, como especial hacia los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los que le han recibido, los que lo aman. Y es un amor especial. Y vuelve otra vez, amén. O sea, nosotros no vamos a decir que el Señor no ama a los de afuera, pero el Señor tiene un amor especial con los suyos, o sea, con los de adentro. ¿Por qué? Hermanos, porque es que el amor tiene una característica, que es que el amor, digamos, existe y se mueve a través también de una reacción. O sea, el amor responde al amor. Amén. Yo a ustedes los quiero mucho, los amo con todo mi corazón, ustedes son la iglesia, pero yo a mi esposa le tengo un amor especial. Y si yo dijera que no, sería mentiroso. ¿Pero por qué? Bueno, a mi mamá también, que está por allí. Oiga, mi mamá, ay, este muchachito. Oiga, pero resulta que, yo creo que usted también. Oiga, pero resulta que hay un amor especial. ¿Por qué? Porque es que, digamos, el amor que mi esposa me da, ninguno de ustedes me lo puede dar. Solamente ella me lo da. Y asimismo, el Señor Jesús ama de una manera especial a su iglesia porque es su esposa. Y esos son los suyos. A ver, ¿cuántos quieren ser los suyos del Señor? Amén, amén, gloria al Señor. Así que yo entendí eso, el Señor tiene un amor especial por los suyos, porque el Señor ha hecho cosas para todos los hombres. Si usted le pregunta a alguien de afuera, bueno, ¿y qué hizo el Señor Jesucristo por usted? Muy seguramente le van a decir, yo sé que el Señor murió por mí, el Señor murió por mí. Pero si yo le pregunto a un cristiano que ame al Señor, el Señor, ¿qué ha hecho por usted? Usted va a responder, el Señor ha hecho todo por mí. Amén. Y es muy diferente. El Señor no solamente murió por mí, el Señor hizo todo, lo dio todo por mí. Y yo estoy aquí porque el Señor lo hizo todo por mí. Así que el amor del Señor por mí es especial y por usted también es especial. Gloria a Dios. Demos un aplauso al Señor por eso. Gloria al Señor. Hermanos, si ustedes me dirán, bueno, ¿eso qué tiene que ver con el servicio? Pues el amor. Hay que servir con amor. Oiga, y para poder amar como el Señor nos manda que amemos y a que sirvamos a los demás, pues hay que ser de los suyos. ¿Cómo así? Es necesario ser de los de Jesús, de creer en Jesús, ser de los suyos, para poder experimentar el amor que el Señor nos da a nosotros. Si usted no conoce a Jesucristo, si usted no lo recibe, si usted no lo ama, lo obedece, créame que difícilmente usted va a ir a derramar de ese amor sobre otras personas. Usted no lo tiene, difícilmente no, es imposible. Solamente usted va a derramar el amor, digamos, en el servicio, en un servicio genuino, en un servicio desinteresado por la otra persona, en ese servicio que usted dice, me alegro en lo que estoy haciendo por el otro porque lo estoy haciendo por amor. Solamente lo va a poder hacer si en usted está el amor de Dios. Amén. Así que para servir como Cristo hay que hacerlo con amor. Primer punto. Segundo, para servir como Cristo hay que hacerlo con humildad. Con humildad. ¿Cuántos son humildes aquí? A ver, levanten la mano.
Pues la humildad, cierto. Mi humildad y cómo lo conseguí, decimos por ahí nosotros. O que vea lo que se le cayó cuando decimos por ahí algo altanero. A mí me lo dicen mucho, me falta mucho de esto. Pero bueno, vea, el Señor me trae a predicar de la humildad, yo que soy el menos humilde de todos. Bendito sea el Señor. Oiga, pero quiero leer un pasaje muy, muy bonito que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Lo voy a leer a favor de ustedes mientras ustedes van llegando ahí, ustedes me creen. Dice: igualmente jóvenes, ¿quiénes? Jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí tenemos a Pedro hablando de humildad. Y ahora vamos a leer el pasaje en Juan. Dice la palabra del Señor, los versículos del 2 al 5. Juan 13 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. Y William, ¿qué significa eso? Pues ya vamos a hablar de eso, hermanos. Vean, del versículo 2 al 5 hay muchas cosas interesantes que nos hablan sobre la humildad. Sobre la humildad que el Señor Jesús demostró o sacó a relucir, como lo queramos decir, ante los discípulos en este momento tan determinante. Todos hemos escuchado de la última cena, ¿sí o no? En Semana Santa se representa, en las películas lo hemos visto, la última cena, eso hasta hay una canción por ahí que se llama así. Y resulta que cuando hablamos de la última cena y hablamos del tema del lavamiento de los pies, tenemos que entender qué era eso del lavamiento de los pies, por qué era tan importante. Resulta que en la época antigua, los de allá, los orientales, los de toda esa zona de Israel, pues eran personas que no caminaban hoy en día como nosotros, ustedes que utilizan Nike, Adidas, Puma, Reebok. No, ellos eran sandalias, imagino como 3 puntadas, me las imagino yo, sandalias, y ellos no caminaban por calles pavimentadas, donde ya se hizo el plan maestro, los pisos de las casas no eran así chapados como hoy en día, sino que era un tierrero, posiblemente un pantanero y un polvero. Si usted anda todo el día así, ¿cuántos han ido a la playa? ¿Ha tenido la bendición de ir a la playa y caminar en chanclas, que no es tan bueno? Y usted camina en chanclas por la playa, y usted que está acostumbrado a caminar en zapatos, usted lo primero que hace cuando se para en cualquier momento es a sacudirse y a limpiarse, porque es un polvero como hasta las espinillas. Si hoy en día tenemos, digamos, muchos cuidados, salubridad, orden en las calles, en ese entonces no, en ese entonces eran las heces en las calles, porque o las tiraba la gente, o había una letrina por ahí, se desbordó y salió, entonces pum, se le metió entre las uñas a la gente. O sea, era maluco, ¿cierto? Resulta que había una costumbre muy, muy bonita y muy, muy interesante para, digamos, para el que la recibía, que era que cuando llegaba a su aposento y antes de comer se le lavaban los pies, porque claro, sus piecitos ya soltaban un olorcito maluco, y no era pecueca, era el olor al recogimiento de todo lo malo. Pero resulta que había una costumbre que era que la gente tenía una coquita que se llama un lebrillo, que era como una coquita de barro o de metal, o sea, una vasijita, donde usted se remoja los pies antes de arreglarse las uñas para que le ablanden. Tenían agüita y tenían una toalla. Pero resulta que el servidor, digamos el servidor más bajo de la casa, el esclavo más esclavo, era el que iba delante de su amo y le lavaba los pies y le lavaba los pies a la familia. Era muy bueno para el que se lo lavaban, para el que lo lavaban no tan bueno, ¿cierto? Estamos ahí. ¿Cuándo se hacía esto? Esto se hacía siempre antes de la comida. ¿Para qué? Para que usted comiendo no se levantara el olor, sino que estuviera todo bien. Pero resulta que en el pasaje que acabamos de leer dice: y cuando cenaban, saltando a la otra parte, dice: sabiendo Jesús que el Padre se levantó de la cena.
¿Quién se levantó de la cena? Jesús. Téngalo ahí. Pasajes antes de esto, en los evangelios, nos hablan de que había un conflicto entre los discípulos que decían: oiga, ¿y quién es el mayor de nosotros? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el que el Señor más quiere? ¿Cierto? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el más amigo del pastor? Oiga, así, disputándose cuál es el más ñaña de Jesús. Y el Señor, de alguna manera enojado, llegó. Y es interesante porque el Señor, a veces los discípulos preguntaban, uno decía pendejadas que uno ya entiende, pero en ese entonces no las entendían ellos. Nosotros las entendemos porque ya tenemos la palabra y el Señor ya habló. Y hemos, digamos, se ha revelado ya esa palabra. En ese entonces ellos no entendían lo que decía el Señor. Pero el Señor muchas veces les iba respondiendo en el camino: no, pasa esto por esto, pasa esto por aquello. Pero en esa ocasión que ellos dijeron: oiga, ¿y quién es el mayor? Señor, ¿quién es el mayor entre nosotros? El Señor llegó y lo sentó. Dice la palabra que llegó y lo sentó. Eso me hace entender a mí como que el Señor se puso serio, como que venga un momentico, siéntese. Y les dijo que no, que en el mundo, pues el más grande era el que tenía más poder y el que tenía como dominio sobre los otros. Pero resulta que para el reino de los cielos no era así. Que el que servía a los demás, el que era siervo, era el mayor. Y cuando el Señor les dijo esto, interesante. Pero justo después de esto llegan a comer. Dicen por ahí los estudiosos bíblicos que las mesas eran como en forma de U y eran bajitas. Ustedes sentaban en el piso en un cojincito, entonces los piecitos usted los ponías a un ladito, los piecitos ahí levantando el hedor. Todos se sentaron. Siempre tenemos la idea de que el Señor se sentó en la mitad, además que para que todos lo pudieran escuchar, o por los cuadros que hemos visto de Da Vinci. Pero resulta que llegan todos a la cena, a la última cena. Ellos no sabían que era la última cena, pero el Señor sí sabía. Llegan todos y se sientan. El lugar era un lugar el cual el Señor les dijo: vea, vayan donde un señor, ustedes se van a encontrar a ese señor y le van a decir: el maestro, venimos por lo del maestro, usted ya sabe lo que es. Y el Señor ya sabía, el Señor les prestó un local, digamos este local. Y cuando les prestó este local el Señor allá les dejó la coquita, el agua y la toalla. Eso no tenía ya meseros y todos pendientes pues de la última cena, no. La última cena eran los discípulos y el Señor. Así que todos llegaron y se sentaron. ¿Y quién va a lavar los pies? Todos se sentaron. Y resulta que cuando estaban en la cena, en medio de la cena, parece ser que el Señor dijo: nadie se levantó a hacer lo que ahorita les estaba diciendo, que había que servir. Así que el Señor se levantó, se quitó su manto. Ellos tenían como un mantico, su blazer, taque. Lo colocó a un ladito, cogió la coquita, se amarró la toalla. Dice que ciñó la toalla, o sea, se la apretó acá para poder sentarse y hacer todo el tema del lavado. Y arrancó a lavar los pies. Yo no sé, hermanos, pero eso debió haber sido un momento muy incómodo. Yo no lo había visto así, pero eso debió haber sido un momento muy incómodo, porque resulta que según la ley judía, ni siquiera los estudiantes del maestro tenían que lavarle los pies al maestro, ni siquiera tenían que hacerlo. Ahora, para que el maestro venga a lavarle los pies a sus discípulos, y empieza el Señor a lavar los pies. Así que es muy interesante cómo el Señor se humilla de esta manera. Pero el Señor, aún conociendo a los discípulos, el Señor hace este gesto como un símbolo también del amor y del servicio hacia ellos. Porque el Señor no se iba a parar como que: ay, qué pereza, no lavaron, entonces me tocó a mí. No, el Señor sabía por qué lo hacía, pero el Señor va y lo hace con amor. Hermanos, y es muy interesante que el versículo 3 dice que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, dijo Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Mire pues lo que dice acá. ¿Por qué dice eso? El Padre ya le había entregado todo al Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús ya, mejor dicho, lo tenía todo. Tenía el poder y la autoridad para hacer todo. Y aún así, es importante que lo mencione el texto, porque dice: después de tenerlo todo, el Señor se humilla. Se quita su manto, se ciñe la toalla y se agacha a lavarle los mugrosos a los discípulos. Hermano, y eso significa que el Señor tiene una humildad que no la hace por obligación, sino que la hace con autoridad. Amén.
Y es muy diferente. Yo quiero que entendamos eso. Como iglesia muchas veces creemos que es que como soy el hermanito nuevo, entonces no, yo debo estar en los puestos bajos y hacerlo del servicio y hacerlo de organizar y limpiar. Y no se trata de eso. Se trata de que usted lo que haga, lo haga con humildad, pero con la autoridad que el Señor ya le ha dado todo. O sea, el Señor ya dio su vida por usted. El Señor ya le ha dado todo a usted. Usted no tiene que hacer las cosas como por obligación hacia los otros, sino por gratitud al Señor. Amén. Y el Señor lo hizo de esta manera. El Señor se quita su manto, como que se despoja de su poderío, de su autoridad por un momento, toma esa toalla, se la ciñe y empieza a hacer el trabajo que ningún otro discípulo quiso hacer. Hermanos, y vea, por ejemplo, en la iglesia, además que eso pasa en todas las iglesias, pero hay trabajos que a los líderes no nos gusta hacer en la iglesia. No nos gusta hacer. Por ejemplo, los animalitos de la calle pasan y como que les gusta mucho la cera de aquí y dejan su regalito ahí. Pasa mucho. Y hay unos hermanitos que tienen envidia en limpiarlo. Y muchas veces nosotros nos reímos de eso. Que el boyero, que eso, que aquello. No, yo le digo, ¿qué tiene más valor? ¿Reírse de eso o hacer esa labor? Y labores como esas, prácticamente el Señor estaba haciendo esa labor, quitando las heces de los pies de los discípulos. Una labor que está haciendo el Señor no la quiso hacer ningún otro. Y en la iglesia hay labores que tenemos en poco, pero para el Señor no son poco, para el Señor son mucho. Porque es que no se trata del puesto en el que estoy yo, en la actividad que estoy haciendo. Se trata de con qué disposición lo estoy haciendo. Si lo estoy haciendo con amor y con humildad para el Señor, para agradarle al Señor. Amén. Así que para servir como Cristo hay que hacerlo con humildad. El Señor se rebajó, no se rebajó por obligación, sino que lo hizo con autoridad, porque Él sabía que tenía que hacer eso para enseñar un mensaje a los discípulos. Oiga, y es muy interesante esto, hermanos, porque el Señor, casi siempre usted escucha en la palabra que el Señor le hablaba a ellos con parábolas. El Señor llegaba y les explicaba todo por medio de parábolas. Había una vez y empezaba así contando las historias y la gente entendía. A veces entendía, a veces no entendía. A veces el Señor les contaba las parábolas y los discípulos, qué bonito eso. ¿Cómo así? Señor, ¿cómo así? No entendí. Y el Señor volvía y le explicaba. Moraleja, como dice el pastor, moraleja, tran. Pero resulta que en esta ocasión el Señor pudo haber contado una parábola, pero el Señor no hizo una parábola. En esta ocasión las acciones de Jesús fueron las que hablaron. Y eso causó mayor impacto en los discípulos. ¿Por qué lo digo? Porque es que este es un momento que es narrado en la palabra. Juan lo narra con mucho detalle. Juan dice, y mientras cenábamos se levantó de la mesa y se quitó su manto y tomó la coquita y le echó el agua y fue y paso a paso. En otras partes dice, y le hubiera dicho, el Señor le lavó los pies. El Señor llegó y nos lavó los pies, ¿cierto? Pero mire que Él le da esa importancia a ese momento. Hubo algo que marcó a los discípulos en este momento de su vida ministerial, que el Señor, para ellos el Señor se humilló, se rebajó a lo que era. Y ellos no entendían mucho de lo que el Señor estaba simbolizando en todo esto. Y bueno, hoy no vamos a profundizar en eso. Lo que quiero hablar es de que el acto como tal fue de mucho impacto para los discípulos. Vea, al inicio leíamos un pasaje que estaba en 1 de Pedro 5:5, ¿cierto? ¿Qué decía ese pasaje? Lo voy a leer, acá lo tengo. Acá lo tengo más rápido mientras voy avanzando. Vea, dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad. En el original, en el hebreo original, es más textualmente hablando, dice, la palabra es, cíñase con el delantal de la humildad. Y eso lo dijo Pedro años después de lo que vivió. Pero Pedro utilizó, digamos, la misma palabra de ceñirse en el contexto de la humildad. Quiere decir que lo que el Señor hizo marcó mucho a los discípulos. A Pedro lo marcó bastante, más con lo que sigue a continuación que Pedro hizo.
Pero resulta que el Señor utilizó, y es muy importante, hermanos, porque siempre hemos dicho, de las últimas cosas, las últimas palabras, las últimas acciones que hacen las personas antes de morir, normalmente son las cosas más importantes, ¿cierto? Y en este caso el Señor ya sabía que iba a morir. Y el Señor pudo haber utilizado una parábola o le decía, venga, Juan, venga, Pedro, venga, lávele los pies. Vea, muchachos, eso es lo que hay que hacer. ¿Quién le hubiera dicho algo al Señor si es el Señor? Nadie lo hubiera dicho, ¿cierto? Pero en este caso el Señor mismo lo hizo, y lo hizo con un objetivo: de que ese mensaje del servicio, de la humildad, de hacerlo con amor, quedara marcado en el corazón de ellos. Así que, hermanos, el servicio es muy importante, y la humildad con el que el Señor la hizo es un mensaje que debe estar en nosotros guardado, y entender este pasaje de esta manera, no simplemente como que el Señor lavó los pies y un símbolo muy bonito, sino que el Señor bajó y se hizo menor a los discípulos para dejarles este mensaje. Amén. Oiga, y tercer punto: para servir como Cristo hay que aceptar sus propósitos, hay que conocer, hay que entender y hay que aceptar sus propósitos. Amén. Quiero leer un pasaje que se encuentra en Efesios 2, del 8 al 10, es muy conocido, lo leo a favor de ustedes, y dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Y ese pasaje termina diciendo nosotros fuimos creados por el Señor, y el Señor ya tiene preparado un plan para cada uno de nosotros, para que nosotros caminemos en esos planes, en esos propósitos. Amén. Y resulta que en este momento del lavatorio de los pies entra un personaje que siempre entra ahí como en las historias bíblicas, que se llama Pedro. Él siempre entra como a meter la cucharada mal metida, y resulta que pasa esto. Vamos a leerlo del versículo 6 al 9. Dice, me perdí. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, dejémoslo hasta ahí, sino las manos y la cabeza. Resulta que, como es Pedro, Pedrito ya lo conocemos como es en la Biblia: atacadito, afanoso, intrépido. Oiga, y llega Pedro Señor, ¿usted me va a lavar los pies a mí? Y el Señor aquí, digamos, la respuesta que tiene para con él, le dice: lo que hago ahora no lo comprendes, pero después lo vas a entender. No es como una respuesta como un regaño, no, porque es que realmente, digamos, la reacción de Pedro es una reacción que cualquiera de nosotros pudiéramos haber tenido. Yo, ¿cómo me voy a dejar lavar los pies del maestro? O sea, no sé si Pedro, no, ahí dice que empezó a lavar los pies y luego llegó donde Pedro. O sea que Pedro no fue el primero, pero fue el primero que habló, fue el primero que reaccionó. Y es muy interesante porque muchas veces, hermanos, servimos y ayudamos, y hay personas o hay momentos en nuestra vida en que nosotros nos negamos a que nos sirvan. Y es algo como que quiere nuestro yo interior, quiere tapar como un orgullo, como un ego que hay en nosotros, como que es que yo lo hago, pero conmigo no lo hacen. Entonces es un falso servicio, es un servicio que no está haciendo realmente con humildad, sino que se está convirtiendo en un servicio que lo estoy haciendo es por aparentar. Y por ahí leía, un hermano escribió que el primer paso para aprender a ser un siervo es actuar con humildad en los momentos en que estoy siendo servido. Y Pedro nos enseña que lo que él hizo, aunque lo hizo con buenas intenciones, no estuvo bien, porque es que finalmente era el propósito de Dios,
era la voluntad de Dios. O sea, Jesús lo estaba haciendo con un propósito. Jesús no llegaba a hacer las cosas porque sí, sino que el Señor tenía un propósito con esto. Pero Pedro no aceptó. En ese momento él no lo aceptó. Y Pedro dijo no. Y nosotros muchas veces queremos hacer cosas para el Señor, pero no escuchamos lo que el Señor nos dice. Así que la hacemos ¿cómo? A nuestra manera. ¿Es así o no es así? Y Pedro nos muestra como las dos caras de la moneda en ese caso, como los extremos, digamos así, vea. Pedro era ese hombre, ese discípulo que era tan necesario y tan importante, pero también tan atravesadito que era importante. Yo creo, yo siempre he dicho, donde Pedro no hubiera estado en la Biblia, uy hermano, hubiéramos dejado de aprender un montón de cosas importantes. O yo no sé con quién la hubiéramos aprendido, pero es que Pedro es una joya ahí en la palabra y uno dice, uff, gracias a Dios por Pedro que metió la pata de esta manera. Por ejemplo, Pedro es de los extremos. Pedro le dice, Señor, dame la orden para yo caminar sobre el agua. Y después, sálvame, que me estoy ahogando. O sea, primero todo atravesado, después todo arrepentido. Oiga, llega el Señor y le dicen, le está preguntando que quién es Él, que para ellos quién es Él. Y Él le dice, Señor, usted es el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo así? Y el Señor, uy, ¿cómo? Esto no se lo reveló ni carne ni sangre. Literal le dijo así, no como nosotros que molestamos con eso. Dijo, uy, esto no se lo reveló ni carne ni sangre. Y después el Señor les dice, vea, a mí yo me tengo que morir, a mí me van a matar. No, Señor, ¿cómo le ocurre que va a morir? Y el Señor lo reprende y le dice que Satanás, suerte, vaya que es que yo no quiero escuchar eso. O sea, se puso en contra del Señor después de que le dijo algo por revelación divina. Los extremos. Otra, después de esto, no Señor, te seguiré hasta la muerte. Y al momentico 3 veces cantó el gallo, y ya lo había negado 3 veces. O sea, los extremos. Pedro es esa persona de los extremos. Y como iglesia muchas veces tenemos ese carácter, un carácter precipitado, un carácter como irreflexivo, que simplemente decimos las cosas por decir. Y de esa manera difícilmente honramos al Señor. Porque lo que el Señor necesita es que nosotros aprendamos a entender sus propósitos. Si el Señor estaba haciendo, lavando los pies, era con un propósito mayor. Pedro no lo entendió, los discípulos tal vez tampoco en ese momento, pero después entendieron que el Señor, siendo el maestro, se despojó de su manto y bajó a los pies. Es como el Señor, siendo Dios, se despojó de su poder divino para bajar al mundo a servir a los pecadores, ¿cierto? Ellos tenían que entender eso, lo entendieron después. El Señor todo lo hace con un propósito. Así que, hermanos, para servir como Cristo hay que aceptar sus propósitos. Nuestra confianza debe permanecer inquebrantable, inamovible en Dios. Aunque nosotros no logremos entender lo que el Señor está haciendo, nosotros debemos permanecer en el Señor. Porque, hermanos, vea, muchas veces en su servicio, yo no estoy hablando solamente del servicio en la iglesia, yo estoy hablando de su vida. Esa palabra es para todos. Todos ustedes sirven de alguna manera, todos servimos de alguna manera. El servicio no se limita a estar en la alabanza o a predicar o a ser ujier. El servicio es todo lo que usted hace por los demás y todo lo que usted hace por Dios, para Dios. Y resulta que usted en ese servicio muchas veces, haciendo las cosas como Dios quiere que usted las haga, haciendo las cosas bien, salen las cosas mal. ¿Amén o no? Qué tristeza, pero es que así es. No salen las cosas mal, hermanos. Y muchas veces porque no salen las cosas mal, dejamos de hacer las cosas bien. Pero si aprendemos a aceptar que el Señor tiene un propósito con todo, si aprendemos a que el Señor quiere trabajar con nosotros a través de esas dificultades que estamos viviendo, hermanos, el Señor va a hacer algo y se va a glorificar a través de eso. ¿Amén o no? Así que no desmayemos, no nos cansemos de estar ahí sirviendo, haciendo las cosas bien, delante de los hombres para glorificar al Señor, delante de los hermanos para glorificar al Señor, para ser de testimonio para los demás. No dejemos de hacer las cosas, simplemente aprendamos a tener una comunión con el Señor, a conocer al Señor para saber cuál es el propósito. También, ¿qué le faltó a Pedro en este caso? Le faltó discernimiento. Pedro en ese caso no tuvo discernimiento. Pedro
tú la tiró así. Y muchas veces nosotros como iglesia nos falta discernimiento. No sabemos discernir las cosas entre lo que el Señor quiere que hagamos y en lo que nosotros queremos que hagamos, o en la manera que nosotros queremos hacerlo. Muchas veces hacemos las cosas creyendo que lo estamos haciendo para Dios, pero mentira es que estamos haciendo lo que nosotros queremos. Y creemos y estamos dentro de la iglesia sirviendo a la manera de nosotros. Y eso no glorifica al Señor. Así que también tenemos que orar al Señor para eso, para tener discernimiento. Amén. Hermanos, esa palabra no sé, estaba yo orando al Señor y pensando qué era lo que debía predicar, y el Señor trajo a mí ese tema del servicio, el servicio. Porque yo siento que muchas veces nosotros queremos como iglesia, voy a hablar como iglesia, queremos como otros niveles. Queremos que el Señor se manifieste, que hayan milagros, que haya señales, que cada uno de nosotros hayan dones espirituales tremendos. Pero hermanos, nosotros ni siquiera hemos aprendido a ser siervos. Nosotros ni siquiera hemos aprendido a tener ese amor por el servicio, a ser humildes para con el servicio, para con los demás, a entender los propósitos del Señor. Y yo creo que hasta el momento en que uno no entienda eso, en que uno no supere esa barrera, entienda el significado de ser siervo, de ser como Cristo lo fue, hasta ese momento difícilmente el Señor traerá algo más. O sea, traerá esos dones que el Señor necesita que usted esté capacitado para que los utilice. Yo no sé, eso me confronta mucho a mí, porque a veces es uno que se ora tanto, se reúne tanto, se hace a veces tanto, y parece como que no pasa nada sobrenatural, nada. Pero es que, hermanos, quiero ir terminando con esto, y es, mire que a través de los evangelios vimos que el Señor convirtió el agua en vino, ¿sí o no? Los que eran ciegos pudieron ver, los que eran mudos pudieron hablar, los que estaban endemoniados fueron libres, los que estaban muertos resucitaron. El único que podía hacer eso era el Señor Jesús. Oiga, y en el único momento en que uno de los discípulos pudo haber hecho ese gesto de ir a lavar los pies de los otros, no lo hicieron. ¿Quién lo hizo? Jesús. Y es donde uno dice, la iglesia es igual, somos iguales. Queremos hacer los prodigios, las hazañas, las maravillas que el Señor hizo y sigue haciendo, pero las cosas más sencillas, como visitar a mi hermano que está enfermo, acompañar a mi hermanito que está en una situación difícil, darle palabra a mi hermano que está pasando por un tema emocional muy fuerte, ir a visitar a los ancianos, ir a visitar a los de la cárcel, eso no lo hacemos. Predicar la palabra del Señor, lo más básico del cristiano, no lo hacemos. ¿Y cómo queremos ver crecimiento y respaldo si no somos capaces de hacer esas actividades? Si no somos capaces de lavar los pies, ¿cómo pretendemos que el Señor nos dé más? No estamos preparados todavía. Y el Señor sí se humilló y lo hizo. El rey hizo el trabajo del esclavo, cosa que nosotros no hacemos. Tenemos en poco algunos ministerios, tenemos en poco algunas labores de la iglesia, sabiendo que toda la labor de la iglesia es importante. Aspiramos a ser líderes de renombre en la iglesia, aspiramos a estar en posiciones de liderazgo y de poder organizar, y es que yo lo podría hacer mejor que el pastor, y es que yo manejaría las cosas así, 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 y no es capaz de predicarle ni a su misma familia. O sea, nos queremos saltear los procesos. Así que, hermanos, yo no quiero acá hablarles de mucho de cómo ser un siervo, porque yo no soy el mejor, yo también estoy aprendiendo, y creo que en este caso la teoría para ser un siervo no vale mucho, pero la práctica de ser siervo se agrada mucho al Señor. Amén. Y si queremos cumplir el llamado del Señor, si queremos ser como el Señor, hay que servir como el Señor, servir como el Señor. Quiero leerles algo que dijo Charles Spurgeon. Pastor siempre habla mucho de él, el príncipe de los predicadores,
Y hay un fragmento que quiero leerlo que llamó mucho la atención. Dice: si hay una posición en la iglesia donde el obrero tendrá que trabajar duro y nadie le agradezca, tómala y alégrate. Si puedes desempeñar un servicio que pocos buscarán hacer o apreciar cuando alguien más lo haga, ocúpalo tú con gozo santo. Anhela el trabajo sencillo y cuando lo obtengas, continúa haciéndolo con contentamiento. No hay gran demanda por las posiciones inferiores. A nadie le robarás al buscarlas. Las personas no buscan hacerlo lo que es más bajo, lo que es inferior. Y yo creo que el mensaje del Señor es: sea donde sea que usted esté, sea que a usted le toca empezar desde abajo o sea que usted esté en un puesto de honra, hágalo con contentamiento, con alegría para el Señor. Hágalo con amor, porque si usted lo hace con amor, usted no va a sentir la carga del trabajo, la carga de la actividad que usted está desarrollando. Si usted lo hace con humildad, el Señor lo va a bendecir por eso. Y si usted lo hace entendiendo los propósitos, créame que usted va a crecer mucho espiritualmente en su vida, en su familia, en su economía. Si usted hace las cosas bien para el Señor, aún sin saber por qué las cosas salen mal, sígalas haciendo bien, pero hágalas por amor. Hágalas por amor a Él, por amor a Cristo. Muchas veces hablamos acá de hay que hacer esto y esto, pero ¿por qué hay que hacer todo eso que se predica acá? Hermano, pues si para usted no es suficiente el Señor, entonces usted tiene que volver atrás y mirar en qué está fallando, porque lo único necesario que se necesita para hacer la obra es el amor al Señor. Amén. Es saber que el Señor nos ama a nosotros y que nosotros debemos amarlo a Él. Es saber que el Señor murió por nosotros y que de esa manera nosotros debemos vivir para Él. Amén. Yo le invito, hermano, a que cierre sus ojos y vamos a orar. Le vamos a darle gracias al Señor.